Biocarbono es una sustancia de carbón vegetal producido a partir de materia orgánica, rico en carbón, en grano fino, altamente poroso, y pues se desarrolló a partir del descubrimiento de lo que es la terra preta, son suelos antrópicos de la Amazonía brasileña. Como tal, el biocarbón se produce por pirólisis en condiciones de anoxia o hipoxia de 300 a 900 grados centígrados y pues se generan sólidos y líquidos. El sólido es el que pues se denomina o el que es el biocarbón y ya el líquido bioaceite. También se generan algunos gases. Entonces digamos que pues el biocarbono ha tomado importancia actualmente debido a que pues eh, es promisorio para la captura de carbono, bueno, CO2, también para la eh, purificación de aguas contaminadas y para el uso en enmiendas en suelos y aditivo de compostaje, ya que pues puede mejorar las condiciones de los suelos que tengan algunos problemas, ya sea como salinidad, sodicidad, alcalinidad, también suelos ácidos y suelos que presenten metales pesados. Entonces, pues como tal, conocer las características físicas y químicas del biocarbón y del biocarbón en el suelo nos permiten hacer un uso adecuado de este cuando se emplee como enmienda. Los de Science Direct. Entonces, dentro de las características físicas tenemos que el biocarbón tiene una densidad aparente menor de 0,6 gramos sobre centímetro y una porosidad del 50 al 70% de su volumen total. El área superficial está entre los 100 metros cuadrados sobre gramo a 800 metros cuadrados sobre gramo. Como tal, los microporos representan el 80% de la porosidad y pues la hidrofobicidad del biocarbón depende también de los grupos funcionales que tenga presentes y la retención de agua depende del volumen total de la porosidad. Entonces en esta imagen vemos eh, una tomografía computarizada de rayos X en donde los colores más brillantes indican poros más grandes. Entonces, como tal, vemos que al aumentar las dosis de biocarbón, aumenta la porosidad y también, digamos que la porosidad que predomina no son, por decirlo así, poros más grandes, sino puede ser mesoporos o microporos, Mm. tal a los suelos donde no hay adición de biocarbón. Eh, Como tal, al aumento de la temperatura de la pirólisis, pues genera la degradación o la pérdida del material Buenos días. celulósico y celulósico y también la pérdida de los grupos carboxilo, hidroxilo y grupos que contienen óxido e hidrógeno. Y pues a temperaturas más altas, el material que pues eh, queda o que no se degrada con la pirólisis es la lignina. Entonces, como tal, digamos que al aumentar la temperatura, eh, pues se pierden como tal los grupos funcionales, bueno, el grupo alifático, hidroxilo y carboxilo, y pues queda predominando los grupos aromáticos. Y pues también cabe mencionar que los grupos que generan mayor actividad o a los que se les atribuye mayor actividad y también que tienen mayor predominancia son los grupos carboxílico, carbonilo y el grupo éster. En cuanto a la temperatura del biocarbón, tenemos que pues al aumentar la temperatura de la pirólisis, pues aumenta el área superficial, la aromaticidad, el grupo funcional aromático, aumenta la hidrofobosidad, la absorción de materia orgánica
y el secuestro de carbono. Y pues a temperaturas de pirólisis menores Podría ser mi tema, weón. predomina la acidez, la disponibilidad de nutrientes, eh, los compuestos alifáticos y los grupos funcionales de intercambio de iones. Entonces, como tal, el hidroxilo, carboxilo, carbonilo y éster son los que aportan las propiedades de álcali, amortiguación del pH, hidrofilicidad y alteraciones en la carga. Y pues también permiten generar oxidación, aminación y sulfonación. En cuanto a los grupos carboxílicos, son los que aportan capacidad de intercambio catiónico y amortiguación del pH, y los grupos alifáticos son los que aportan carga superficial. Entonces, en cuanto a los iones intercambiables, tenemos que el fosfato, hay presencia de fosfato orgánico e inorgánico cuando la temperatura de pirólisis es menor a 700 grados centígrados. Las cantidades de azufre aumentan cuando pues tiene lugar la pirólisis y digamos, la presencia de silicio depende del material vegetal. Entonces, si se usan residuos provenientes de desechos de cultivos de arroz, pues va a tener una cantidad considerable de silicio. Como tal, pues el fósforo, el silicio, azufre, potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, zinc y manganeso aumentan al aumentar la temperatura de pirólisis, pero pues también disminuye su biodisponibilidad debido a la presencia de los compuestos aromáticos. Como tal, el biocarbón se puede mezclar con compuesto o se puede compostar. Entonces, se puede mezclar con materia orgánica fresca o compostada. También se puede mezclar con fertilizantes y con algunos minerales como las arcillas. Esto permite pues que se aumente la actividad de los microorganismos, aporta nutrientes a la superficie del biocarbón, permite la degradación de pirógenos y aumenta el envejecimiento oxidativo, lo que pues nos permite tener un biocarbón con mayor reactividad. También puede ser co-compostado, entonces se agrega junto a material que se va a compostar y permite un aumento en la materia orgánica del compostaje y de la humidificación, aumenta la homogeneidad de la mezcla, ajusta las relaciones de carbono-nitrógeno, aumenta la actividad microbiana, la temperatura, disminuye la volatilización del amonio, la pérdida de nutrientes por la oxidación y como tal las emisiones de efecto invernadero y olores en el proceso de compostaje. Pues el biocarbón también se puede modificar, entonces una de las formas de modificarlo es recubriéndolo con materia orgánica. Entonces pues como tal esta materia orgánica se podría decir que se pega a las superficies internas del biocarbón, lo que permite que pues, los nutrientes se unan a la materia orgánica y la liberación sea Lenta. mucho más lenta. También se puede generar un proceso de activación, entonces puede ser una activación física que es por medio de, eh, digamos, exponer el biocarbono a CO2 o a vapor y esto aumenta la porosidad de este. Y puede ser química en donde pues se expone a sustancias como el fosfato, el cloruro de zinc, el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, lo que pues aumenta el área superficial, el tamaño de poros y la capacidad de intercambio catiónico. Como tal, pues el proceso de activación pues, puede realizarse antes de la pirólisis o después. Entonces el efecto del biocarbón en suelos ácidos, entonces pues se habla de que es apropiado usar un biocarbón alcalino en suelos ácidos, el cual proviene de una pirólisis a alta temperatura y pues este biocarbón tiene un efecto similar a lo que haría el encalado. Entonces como tal
eh, pues lo que hace este bicarbono alcalino es que, pues bueno, eh, tiene un efecto similar al la alcalinidad que produce o bueno, La enmienda alcalino del de la encarnado. cal. Eh, permite la complejización por grupos funcionales de oxígeno y la precipitación de partículas por silicatos, lo que produce una mejoría en la acidez del suelo, ya que incrementa el pH del suelo y digamos que genera eh, pues un alivio en la toxicidad que puede generar el aluminio. Y pues también mediante el incremento del pH del biocarbón, ya sea por protonación de los grupos carboxilos o la precipitación con silicio soluble y la complejización de superficie por el aluminio, se inhibe la acidificación del suelo, lo que pues hace que se retarde la disminución en el pH del suelo y se inhiba la activación del aluminio en el suelo. Entonces acá como tal vemos, digamos, lo que pasa en el pH del suelo al añadir biocarbón. Como tal el biocarbón eh, alcalino pues tiene un pH alto y ya junto con el pH del suelo puede generar ya en la suma de los dos pHs, un pH, digamos en este caso, el del suelo era Neutro. de 4,2 y por la adición del biocarbón resultó en 5,9. En cuanto al efecto que puede tener en suelos alcalinos, se habla de un bicarbonato que se produce con pirólisis de baja temperatura, lo que produce un biocarbón ácido y como tal esto pues amortigua el pH y pues aporta alta conductividad eléctrica. Es una fuente de fosfato sin nitrógeno, ya que pues en suelos alcalinos eh, bueno, se presentan problemas en la disponibilidad de nutrientes, entonces pues también libera calcio, magnesio y potasio y aumenta la porosidad y retención de agua. Ya como tal, el efecto en suelos salinos y sódicos se tiene que, pues también se usa un biocarbón que se produce por pirólisis de baja temperatura, que es un biocarbón ácido y que pues puede presentar oxidación de los grupos funcionales. Entonces, como You et este al. carbón nos permite disminuir el pH de estos suelos, atrapar iones de sodio. eh, digamos que en el suelo lo que permite también es que el sodio, pues al ser atrapado por el biocarbón, se presente disponible o pues se sustituya este sodio en el suelo por potasio, calcio y magnesio. También al haber, digamos que una menor eh, proporción de, de sodio o pues también al generarse una disminución en el pH, esto permite disminuir la PSI y la conductividad eléctrica del suelo y pues el biocarbón también permite eh, la liberación de sus superficies de potasio, calcio, magnesio, manganeso, cobre y zinc. Como tal, el bicarbono en estos suelos también pues, aumenta la disponibilidad de agua y la actividad microbiana. Entonces, el biocarbón tiene una baja densidad aparente y una alta área superficial y porosidad. Y la hidrofobicidad depende de la temperatura de pirólisis. Eh, el aumento de la temperatura de pirólisis disminuye los grupos funcionales carboxilo, carbonilo e hidroxilo y aumenta la proporción de los grupos aromáticos, lo que conlleva que el biocarbón disminuya su pH. Eh, el biocarbón aporta alta conductividad eléctrica, iones, capacidad amortiguadora del pH y retención de agua. Y las características del biocarbón a diferentes temperaturas pueden mejorar la calidad, las cualidades que permiten mejorar las propiedades de suelos ácidos, alcalinos, sódicos y salinos.
Y bueno, gracias.